La palabra de Dios todos los días se nos vive exhortando a cada uno de nosotros, a los hijos de Dios, a los que seguimos al Señor, los que vivimos conforme a su voluntad, los que vivimos conectados con Él, unidos con Dios. Y en Primera de Juan, el capítulo 1, el versículo 6, encontramos allí una exhortación para toda aquella persona que quiera pues establecer vínculo o relación con Dios o la comunión con Dios. Dice el texto: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. La idea central de este texto de la palabra de Dios es mostrarle al creyente, al que obedece a Dios, al que permanece en comunión con Dios o al que quiera tener comunión con Dios, es que nosotros debemos coordinar lo que decimos con lo que hacemos. Entonces, repito, para que ojalá pues pueda meditar en esta circunstancia, en este problema que hay en aquellas personas que dicen tener comunión con Dios, pero el principal obstáculo es no coordinar lo que dice con lo que hace. El texto dice que si decimos que tenemos comunión con Dios, hay y existen muchas personas desde el principio y ahora que pretenden tener comunión o relación con Dios. Ese es un pretender que existe en la actualidad para muchas personas en este planeta Tierra. Mas sin embargo, el pretender tener compañerismo con Dios no me está a mí dando la oportunidad de tener esa relación que quiero tener con el Señor. Es hacerme creer a mí mismo o a otras personas que yo, como estoy anunciando que tengo comunión con Dios, entonces hacerme creer que sí tengo ese vínculo con nuestro Padre Celestial, que tengo esa relación con el Padre Celestial. Si decimos que tenemos comunión con Dios, es hablar o relatar palabras de manera individual. Es quien está afirmando que tiene relación con Dios. Es relatar palabras de manera individual, o es nada más un contenido de palabras, pero sin ningún resultado en la vida práctica. Sin ningún resultado en la vida práctica. Las palabras solas no producen relación con Dios. Las palabras solas no producen relación con Dios. Recuerde que el problema que está presentando aquí para tener relación con Dios o comunión con Dios es que dice una cosa pero hace otra cosa, y que ese es el mayor obstáculo para alcanzar esa conexión con nuestro Padre Celestial. Y dice la misma palabra que hay un pretender para la persona que dice tener comunión con Dios. ¿Qué es lo que pretende? Tener comunión, tener relación con Dios. Mire, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces pretende tener comunión con Dios y de pronto tal vez no es mala intención. Pero recuerde que para complementar esa unión, ese lazo, se necesita la vida práctica, la conducta, el comportamiento, expresarlo con lo que estoy diciendo y al ser a quien estoy pues expresándole que tengo relación con él, y aún ante los demás también estoy expresando lo mismo. Entonces está dando también a entender que vive en contacto las 24 horas con Dios. Y nosotros pues vemos que prácticamente hoy muchísimas personas es lo que dan a entender a través de lo que dicen, de lo que escriben, de lo que comunican, que tienen ese vínculo con Dios. Pero hay que ver entonces sus hechos, si están coordinando con lo que Él está expresando todos los días de su vida.
Entonces, quiero recordar hasta aquí que uno de los mayores obstáculos para tener comunión con Dios es no coordinar lo que dice con lo que hace. Espero que el Señor nos ayude cada día a los que seguimos al Señor, a los que somos llamados por el Señor, que todo lo que digamos sea coordinado con lo que hago. Y este mismo texto hace un contraste entonces entre el decir y el hacer, o lo que digo y lo que hago. Miren, ¿qué dice? La persona dice tener comunión con Dios. Dice tener esa relación con Dios. Pero sus acciones son diferentes. El segundo contraste es que anda, dice el texto, en tinieblas. Anda en tinieblas, anda en un proceder oscuro, anda en una vida de sombra, anda en una vida de maldad, anda totalmente opuesto a lo que está afirmando con sus propias palabras. Entonces ese es el contraste. Dice una cosa, pero anda haciendo otra cosa totalmente a lo dicho. Entonces, si observamos estas dos conductas de lo que dice a lo que hace, el resultado es la mentira. Es un resultado negativo. Automáticamente las Sagradas Escrituras tildan a una persona en la cual anda diciendo, pero hace otra cosa, lo tilda como mentiroso. Así dice el texto. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Mentimos. Y andar en tinieblas, andar en oscuridad, eso pues está designando la actividad de su vida ética, de su vida moral, religiosa, está designando su comportamiento, su conducta, como queramos nosotros pues llamarle. Eso es andar en tinieblas. Y también está declarando a cuál Dios él está sirviéndole. Seguro que no le está sirviendo al Dios de las Sagradas Escrituras, al Dios de la Biblia. A él no le sirve, a otro Dios sí, porque anda en tinieblas. Y las Sagradas Escrituras nos recomiendan lo siguiente en Efesios 4:17. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Entonces ya el Señor no quiere que andemos en mentira. Si yo me identifico como un creyente, por lo tanto como un fiel seguidor del Señor, debo coordinar lo que digo con lo que hago. Pero el hombre hoy, o la mayoría de los hombres, aún en las congregaciones nuestras, está mezclando esa vida, tienen vida oculta, tienen una vida oscura, tienen una vida de maldad, viven en sombra y dicen tener comunión con Dios. Y también quiero recordarles hoy que en Primera de Pedro, en capítulo 2, versículo 9, la primera parte nos está recordando a los creyentes que nosotros somos un linaje escogido del Señor, que nosotros somos un real sacerdocio para el Señor, somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, y no debo olvidar ese tipo de cosas para lo cual el Señor me escogió, y debo en todos los días de mi vida pues mostrar lo que yo soy para el Señor y como el Señor me está viendo a mí. Y en Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Interesante, ¿no? En un tiempo pues andábamos en sombra, en oscuridad, pero si yo hoy me identifico como un hijo de Dios, entonces ya debo de dejar de andar en oscuridades y debo de reflejar esa luz, porque dice la Escritura que andad como hijos de luz. El andar en tinieblas es vivir en desacuerdo al carácter moral de Dios. El vivir en tinieblas es andar en desacuerdo al carácter santo de nuestro Dios. Toda persona que anda en tinieblas, en oscuridad, que anda pues malgastando su vida y su tiempo en cosas que no edifican, está oponiéndose directamente a la santidad o al carácter moral de nuestro Señor. Y el mismo versículo
nos muestra a nosotros dos resultados de los que pretenden tener comunión con Dios. Es una falsa pretensión y muestra dos resultados. El primer resultado dice que la persona se vuelve mentiroso. Recuerde, el texto dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Entonces, el primer resultado de no coordinar lo que digo con lo que hago inmediatamente es la mentira. Y la mentira afecta mis propias acciones. Las mentiras afectan aún mi relación con Dios, pero también las mentiras afectan mi relación con cualquiera persona, sea creyente o sea impía, pero afecta mi relación. Entonces, es un resultado falso, ¿no? Es una falsa pretensión y por lo tanto el resultado es la mentira. Dice tener comunión con Dios. La mentira es engañar mediante falsedad, es esconder la realidad. Eso es la mentira. La mentira es lo opuesto a la verdad, es la falta también de la verdad, es la falta del conocimiento, es la falta de mantener un buen comportamiento y de coordinar lo que digo con lo que hago. En esta hora, pues, ojalá el Señor nos ayude cada día a exhortarnos con su misma palabra que yo debo ser un creyente, seguidor de Él, coordinar lo que digo para establecer esa verdadera relación con Él, esa verdadera comunión con Él. Y el segundo resultado, además de la mentira de una persona que dice tener comunión con Dios, pero anda en tinieblas, es que no practica la verdad. Dice, no practicamos la verdad. Entonces, la verdadera comunión con Dios se establece a través de la práctica de la verdad, a través de la lectura de las Sagradas Escrituras, de ese libro que usted tiene en la mano, en su casa, a través de leerla, a través de la oración, a través del estudio, a través de la vida práctica de lo que ella dice que haga y de lo que ella dice que no haga. El énfasis en la comunión con Dios está en hacer, en obedecerle al Señor. Ese es el énfasis. La vida práctica del creyente implica fidelidad. La comunión con Dios implica fidelidad. No debo estar haciendo ningún tipo de ocultamiento en mi vida. No debo andar en tinieblas, debo dejar andar en sombras si me identifico como un hijo de Dios y que estoy diciendo a boca llena que tengo comunión con Dios. Miren, 2 Corintios 4:2 es un versículo que nos ayuda y nos exhorta también a cada uno de nosotros todos los días. 2 Corintios 4:2 dice: antes bien, renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso, no andando en astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Hay que renunciar entonces a esa vida que queremos aparentar, a esa falsa ilusión, a esa falsa pretensión de tener relación con Dios. Recuerde que la comunión con Dios se logra cuando yo coordino lo que digo con lo que hago. Pretender comunión con Dios sin hacer uso de su palabra es vivir una vida de mentira. Pretender tener relación con Dios sin hacer uso de su palabra es vivir una vida de mentira, es no practicar las Sagradas Escrituras. Y quiero recordarle lo siguiente: Dios jamás, nunca va a comprometer su santidad para darle lugar al pecado. Jamás Dios va a comprometer su santidad para darle vida al pecado. La vida cristiana entonces no debe ser una ilusión. La vida cristiana debe ser una realidad y que debe ser coordinada en todos los ámbitos de mi vida. Por lo tanto, le estimulo y le animo que si usted se identifica como hijo de Dios y que si usted cree tener comunión con Dios, debe ser como Dios. Dios es luz. Y dice la Escritura en 1 Juan 1:5 que no hay ninguna tiniebla en Él. Entonces, la comunión con Dios se logra a través de la relación con Dios, de la relación con su santa palabra y la obediencia a su santa palabra.
quiera el Señor que cada día nos ayude a tener esa cercanía con Él, esa conexión con Él y esa unidad con Él. El Señor le continúe guardando.